¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy dedicaremos el programa a la memoria, mejor dicho, al temor que cada uno de nosotros tenemos a perderla. El Alzheimer afecta a 60.000 castellanos y leoneses y la detección puede producirse hasta 2 años después de los primeros síntomas. Por eso es tan importante la investigación para conocer el origen, las causas y sobre todo cómo ralentizar o ojalá erradicar la enfermedad. Nos ponemos en contexto, como siempre, a través del informe elaborado por Leticia Sánchez. Cada 3 segundos se detecta en el mundo un caso de demencia, la más prevalente, el Alzheimer, que afecta a 1 de cada 10 personas mayores de 65 años y a 1/3 de las personas mayores de 85 y en mayor porcentaje a las mujeres. El riesgo de padecer la enfermedad se dobla cada 5 años a partir de los 65 años. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, actualmente existen en el mundo 57 millones de personas que sufren demencia. El 70%, 40 millones, la enfermedad de Alzheimer. En España hay 800.000 enfermos, 60.000 en Castilla y León. En la comunidad hay 28 asociaciones, 45 centros de atención y 29 centros de día. Más del 50% de los casos que aún son leves están sin diagnosticar y el retraso medio entre los primeros síntomas y el diagnóstico supera los 2 años. El Alzheimer destruye lentamente la memoria, la capacidad de pensamiento y después la habilidad para realizar las tareas más simples, provoca cambios de conducta en el estado de ánimo, problemas de lenguaje, desorientación, pérdida de atención y supone para las familias un gasto anual de 40.000 euros. A día de hoy la enfermedad no tiene cura, pero la investigación no cesa y los avances logrados en los últimos meses son esperanzadores. Entre ellos existe una prueba de sangre que puede detectar la enfermedad en sus primeras etapas, midiendo la presencia de proteínas, pero que se utiliza solo para pacientes ya con síntomas. Esta semana se conocía que en la retina pueden identificarse señales tempranas de Alzheimer y un estudio con 18.000 personas revela que el gen APOE4 es el mayor factor de riesgo y el APOE2 un protector clave. Un estudio llevado a cabo en Gales y publicado el año pasado reveló que la vacuna del herpes zóster no solo parece reducir los nuevos diagnósticos de demencia en un 20%, sino que también ayuda a quienes ya padecen la enfermedad. Y un fármaco testado en ratones ha conseguido por primera vez no solo ralentizarla, sino también recuperar la función cognitiva de manera completa. Castilla y León, desde el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, coordina un proyecto con 11 grupos de 6 comunidades autónomas para conseguir modelos que detecten a las personas con más riesgo cuando aún no se presentan síntomas y poder actuar desde la atención primaria, como ahora se impulsan otros cribados. Además, estudiantes de la Pontificia de Salamanca han conseguido convertir la señal cerebral de pacientes con Alzheimer en sonido para comprender cómo funciona la enfermedad. El deterioro cognitivo y las demencias se han convertido quizás en uno de los grandes retos sanitarios del siglo XXI. El desconocimiento que tenemos respecto a esta enfermedad nos ha llevado a poner el foco en los avances que los investigadores están llevando a cabo sobre el Alzheimer. Afortunadamente, Castilla y León cuenta con uno de los nombres más reputados en este aspecto, la investigadora Ángeles Almeida, que ya está con nosotros. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación de Espacio Abierto. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que hablábamos de que quizás sea uno de los retos del siglo XXI, pero también es una de las enfermedades más desconocidas del siglo XXI. Bueno, la enfermedad de Alzheimer en sí, sí que conocemos muchas cosas de ella y conocemos la sintomatología, conocemos las maneras de hacer el diagnóstico, pero sí que es verdad que es la gran desconocida porque un desconocimiento que tenemos grande es sobre la muerte de las neuronas. Una de las características de la enfermedad de Alzheimer, que está asociada con el deterioro cognitivo, es esa neurodegeneración que se produce, ¿no? Entonces, se altera ese cerebro, se alteran todas las funciones motoras también, no solo las cognitivas, y entonces el desconocimiento que tenemos del cerebro en sí, de cómo mueren las neuronas, cómo se desencadena toda esa neurodegeneración, pues entonces esa parte sí es una gran desconocida y esa parte pues es la que está muy enfocada hacia la investigación. Esa dificultad quizás haya precisamente ralentizado los resultados de las investigaciones. Parece que pasan los años y no hay avances, que sí los hay, pero todavía en estudios incipientes, porque parece que nos dicen, bueno, está funcionando en ratones.
y ya nos echamos para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué, Ángeles? Bueno, el cerebro es un órgano muy complejo. Yo no quiero compararlo con otros órganos, sí que es verdad, pues, por ejemplo, pues, el hígado, el pulmón, no es por comparar, pero es que el órgano es una estructura muy compleja. No solamente anatómicamente, porque está formada por diferentes estructuras, sino porque también está formada por diferentes tipos de células. Tenemos neuronas, tenemos astrocitos, tenemos oligodendrocitos, microglía. Es muy complejo. Entonces, la coordinación de todo eso en el cerebro son señalizaciones muy complejas. Conocemos mucho más que hace 10 años de cómo funciona un cerebro, pero cualquier patología cerebral es, pues eso, compleja. Y luego también otro problema añadido es que tenemos que utilizar modelos animales. Sí que es verdad que con técnicas de imagen se consiguen gran cantidad de datos, de investigación, con datos clínicos, moleculares. Pero el cerebro, no podemos disponer de ese cerebro hasta que la persona ha fallecido. Y además, al fallecer, no tenemos la misma estructura ni la misma actividad. Con lo cual existe un componente que es diferente, quizás, bueno, pues no sé, al estudiar el cáncer, que se extrae el tumor y se puede diseccionar, estudiar molecularmente el cerebro, es algo más complejo. Es muy difícil, sí. Quizás nos parezca tan interesante como importante la investigación respecto al Alzheimer. Lo que yo creo que está absolutamente mezclado en la sociedad es las consecuencias, porque todos en mayor o menor medida hemos vivido, conocemos un caso de Alzheimer en nuestro entorno cercano. Precisamente en Castilla y León y también en Salamanca hay otro lugar puntero en lo que se refiere a la investigación en Alzheimer, lo conoces muy bien seguro, Ángeles, sí. Centrado precisamente en este caso en las terapias no farmacológicas. Es el CREA, el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer. En sus 17 años de funcionamiento han pasado por allí más de 1000 pacientes y sus familias. Tanto ellos como los profesionales que allí desarrollan su trabajo contribuyen cada día a desentrañar un poco más la complicadísima madeja que es esta enfermedad. Vamos a conocer el centro por dentro en este reportaje que han elaborado nuestros compañeros Nacho Vicente y Samuel Gómez. Centro que pertenece al INSERSO dentro del Ministerio de Derechos Sociales con su nueva Agenda 2030 y 17 años y pico ya. Claro, el centro es grande por dos razones, porque es un centro de referencia y date cuenta que personas usuarias son 89 personas en programas de atención con intervención, pero ahí le sumamos que por cada persona tenemos 3 familiares más o menos. Son las líneas que marca también Europa, nuestra normativa española, nuestro ministerio, el INSERSO, que van por el tema de los cuidados de larga duración, la personalización de esos cuidados. Para personalizar esos cuidados hay que hacer muchos cambios, sobre todo en los ambientes en los que vive la gente, en el que se mantengan desinstitucionalización, se mantengan en sus domicilios si ellos quieren, tengan apoyos especializados, gente formada que esté. Soy el responsable del área técnica, estamos coordinando en el ámbito de la investigación las investigaciones que se realizan desde el propio centro. También hacemos investigaciones en colaboración con centros de investigación, universidades u otras instituciones. Y luego una parte muy importante que es la parte que dedicamos a formación, tanto de formación presencial con carácter mensual, un seminario de unas 2 horas donde viene algún profesional a hablarnos de distintos temas relacionados con las demencias, y también una parte de formación online, también con carácter mensual, que además estas actividades formativas son gratuitas, con lo cual pues creemos que pueden ser muy beneficiosas para profesionales que trabajan en el sector, para estudiantes y para familiares o personas interesadas.
Tenemos colaboración con entidades diversas, unas tienen un carácter más puramente investigador, como pueden ser las universidades que tienen grupos específicos, y otras tienen un carácter más general, como son las asociaciones de familiares o fundaciones como Pascual Maragall, que son conocidas en toda España. En algunos casos nosotros lo que estamos haciendo es colaborar en el diseño de una investigación, por ejemplo, un grupo de investigación de una universidad puede tener sus hipótesis, pero no tiene el acceso a la muestra. Entonces lo que nos solicitan a nosotros es, oye, yo quiero trabajar con personas con Alzheimer o con otras demencias o con sus familias haciendo este programa, y nosotros facilitamos ese contacto. A nivel de investigación, en los últimos años hemos llevado a cabo 2 estudios potentes en cuanto al tamaño de muestra que tenían y el diseño metodológico. Uno de ellos tiene que ver con la foca robótica Paro, y esto ha culminado en un ensayo clínico potente que hemos hecho, contando con, creo que eran 12 o 15 centros residenciales de toda España que disponen de un dispositivo de la foca robótica, y hemos podido recoger una muestra muy amplia que no es habitual en España, el contar estos estudios de terapias no farmacológicas con una muestra tan grande. Eso nos ha permitido comprobar que efectivamente la terapia con la foca pues puede tener eficacia para algunas de las cosas que planteábamos, como mejorar el estado de ánimo, la calidad de vida y la socialización de las personas. Lo que tiene mejor el centro es que está distribuido en unidades convivenciales para que las personas vivan como si estuvieran viviendo en su casa, con su espacio, con espacios comunes y con espacios donde pueden ir. La sala multisensorial está actualizada este año, funciona espectacular, de verdad. Tenemos la biblioteca con más registros y más entradas que existen sobre Alzheimer. Espacios, hay muchos, abiertos también al aire libre por la importancia del ejercicio, y ellos no pueden salir fuera si no están en un entorno pues, protegido. En el CRE Alzheimer de Salamanca trabajamos bajo el modelo de atención centrada en la persona. Estamos conformados un equipo transdisciplinar, un equipo muy amplio de trabajadores, y nos centramos principalmente en las terapias no farmacológicas, puesto que es un objetivo de trabajo del centro, que han mostrado un beneficio notable tanto las personas usuarias de nuestro centro como también sus familiares. Nosotros en este centro intentamos evitar la plurifarmacología, que es algo que por desgracia vemos mucho en este tipo de pacientes, porque lo beneficioso de las terapias no farmacológicas es que no tiene efectos adversos, mientras que las terapias farmacológicas, por desgracia, sí que la tienen. Pues tengo a mi marido. Empezó con el problema este en 2016, un verano. Y ya desde entonces estamos luchando contra la enfermedad esta. Él está en el programa de día. Viene de casa a las 9, lo recogen cerca de casa y está aquí será hasta las 6:15. Te hundes, porque dices, ¿y ahora qué? Pues tienes que empezar a luchar por un lado, por otro, y mirando y preguntando. Y, por ejemplo, yo cuando vine aquí venía, pues no sé, pues como vas a, yo qué sé, a ver algo a ver qué hay. Y aquí pues me han rehecho mi vida, me han ayudado muchísimo. Tenemos muchas actividades, convivimos con otros familiares. Venimos de un país en el que normalmente la familia ha sido siempre la cuidadora, que no tiene por qué ser así, pero es que ha sido siempre así. Y a los cuidadores, si no lo hacen, la familia se sienten mal, y eso es lo que tenemos que trabajar mucho con ellos. Tenemos un grupo maravilloso de familia que trabaja día a día con estos familiares. Nos encontramos en muchas situaciones que estos familiares no obtienen explicación de qué es el diagnóstico, qué es la demencia, qué es la enfermedad de Alzheimer, qué consecuencias cognitivas, físicas, emocionales pueden acontecer. Intentamos trabajar con las familias para que entiendan qué es la demencia, qué efectos puede causar sobre la persona con demencia, pero también sobre ellos mismos, esos efectos psicológicos, ese cansancio que ellos sufren también a la hora de cuidar. Y te sientes como muy amparada, porque sí, porque no te dejan y te están continuamente diciendo cosas, y hombre, pues eso te alivia mucho y te consuela, y bueno, no sé más qué más decir. Yo de aquí del centro solo puedo hablar maravillas.
Debía de haber más centros como este. Es verdad que los avances científicos han sido pues con cuentagotas prácticamente. Todavía no podemos decir que conozcamos realmente cuál es el origen, la causa y todo el mecanismo de la enfermedad. Para empezar, la inversión en investigación científica en el Alzheimer es escasa, es mucho menor que en otras enfermedades, porque no hay un retorno. Al no tener medicamentos que sean eficaces, las farmacéuticas no pueden recuperar esa inversión, pero sí que hay buenas noticias. En los últimos años pues se han aprobado algunos medicamentos nuevos que suponen una gran esperanza. Si bien no son la cura definitiva que todos esperábamos, son un paso o varios pasos en el camino que creemos que es el correcto. Sigue habiendo mucha asociación de la demencia con el envejecimiento, que sí que es cierto que el ser mayor es un factor de riesgo fundamental para la demencia, pero no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Esta gran epidemia silenciosa de la demencia o del Alzheimer aparece cuando menos te la esperas, a la edad que menos te la esperas. Las personas desde 38 años en el centro no podemos tratar la demencia en el Alzheimer como si fuera una evolución de la vejez o de la edad, sino con especialización. Qué ilustrativa esa última imagen de cómo se van desapareciendo los recuerdos, ¿verdad? Muy bonita, muy Ante bonita. los testimonios reales, supongo que la presión, pero sobre todo la responsabilidad de seguir adelante, de que no haya un tropiezo y que cualquier obstáculo se salve, es el día a día de vuestra investigación, ¿no? De vuestro empuje. Pues sí, porque la verdad es que, bueno, me ha encantado, el reportaje ha sido precioso. La verdad es que, y bueno, la parte final, que se van borrando la foto, es que es una responsabilidad muy grande. O sea, tenemos que dar algo a la sociedad para intentar, bueno, pues en lo posible evitar la progresión de esa enfermedad, ayudar, porque es una enfermedad que, como bien se ha dicho, no solamente afecta al paciente, afecta al entorno cercano, pero también al entorno menos cercano y a la sociedad en general. Con lo cual tenemos la responsabilidad de llegar a algo, desde luego. Porque lo que pretenden abordar no es tanto el acometer con un Alzheimer ya desarrollado, sino intentar evitarlo o por lo menos atajarlo en estadios muy incipientes, ¿no? Eso es lo más importante. Exacto. El proyecto que estamos haciendo es un proyecto de medicina personalizada. Entonces lo que estamos intentando es desarrollar un modelo que nos permita hacer un diagnóstico preclínico de deterioro cognitivo. La mayoría del deterioro cognitivo está asociado a la enfermedad de Alzheimer, pero hay otras patologías, demencias vasculares y otras muchas que también cursan con un deterioro cognitivo. Nosotros queremos hacer un diagnóstico, pero antes de que empiecen todos los síntomas clínicos. ¿Por qué? Porque cuando la sintomatología clínica aparece, cuando hay olvidos, cuando hay cambios de humor, cuando hay cambios sociales, cuando todo eso ocurre, el cerebro ya está muy dañado. Entonces, intentar tratar un cerebro que tiene ya daño, que tiene ya sintomatología clínica, es muy difícil. De hecho, los últimos tratamientos que han salido específicos para el Alzheimer, anticuerpos, han fracasado en parte o han tenido un beneficio muy pequeño, porque el cerebro ya está muy evolucionado. Entonces tenemos que ir antes, tenemos que hacer un diagnóstico. No es que sea precoz, es que tiene que ser antes de que aparezcan los síntomas clínicos. Que es ¿Y eso cómo podrá ser posible? Porque claro, hay veces que cualquiera de nosotros, uy, se me han olvidado las llaves, o ¿cuál es el síntoma que tú puedes detectar para que puedas llegar a tiempo para esa detección precoz? Porque muchas veces no sabemos si son cuestiones, bueno, pues del despiste, del ajetreo, del día a día. ¿Cómo podemos detectar que algo no es normal? Normalmente tenemos olvidos y la gente además dice, ay, ¿a qué he venido aquí? O ¿dónde me he dejado las llaves? O, no, cuando se habla de tener olvidos, es realmente pues olvidos que les acabas de decir, con los que acabas de hablar, cambios de humor, desorientación, tener un comportamiento menos social.
Es decir, no es que me haya olvidado las llaves y no sé dónde las he puesto, sino que son olvidos repetitivos, recientes, repetir mucho las cosas. Hay una serie de síntomas que en el centro de salud el médico va a detectar enseguida que hay algún tipo de problema. Y de ahí lo deriva al neurólogo, que es el especialista que va a tener que diagnosticar esta patología. Decíamos que pueden pasar 2 años desde ese primer síntoma que uno puede detectar hasta que de verdad se le diagnostica. Esos tiempos son fundamentales, como apunta. Sí. Lo que no sé es cómo se puede adelantar. Hablaba de los médicos de cabecera, los Sí. de toda la vida, esos que pueden detectarlo. Pero a partir de ahí, el estudio puede avanzar. Claro, porque normalmente uno va al médico de cabecera y se detectan una serie, se hacen unos test neurológicos en los cuales dicen, bueno, pues es probable que tenga un deterioro cognitivo leve. Entonces, normalmente se le vuelve a citar otra vez para que vaya a ir a ver si ha habido algún tipo de evolución de pues, mayor pérdida de memoria. Entonces ya se deriva a neurología. Y claro, para diagnosticar un Alzheimer pues hay que hacer pruebas de imagen, hay que hacer pruebas sanguíneas, hay que hacer también pruebas punción en líquido cefalorraquídeo, determinar una serie de proteínas que son específicas de esta patología. Entonces, no es que tampoco, no es que funcione mal el sistema, sino que es que no es fácil. Se siguen unas pautas y claro, muchas veces el deterioro cognitivo se puede confundir, no es fácil de diagnosticar. Como hemos estado comentando también, pues hay personas mayores que tienen depresión, que tienen soledad, se han quedado solas y esa depresión también les puede llevar al deterioro cognitivo, la medicación que toman, son muchas cosas y diagnosticar un Alzheimer no es tan rápido como se querría. Sí que se ha mejorado mucho, pero bueno, pues tiene unas pautas. Tiene dificultades. En todo caso, siempre pensamos en qué podemos hacer para que a nosotros no nos pase. No sé si todos estamos expuestos a padecer Alzheimer. La gente siempre dice, es que cada vez hay más Alzheimer. Bueno, es que cada vez vivimos más. Y entonces es una enfermedad que está ligada a la esperanza de vida. Vivimos más tiempo, tenemos más probabilidades de desarrollar un deterioro cognitivo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aunque suene atópico, es muy importante evitar el sedentarismo, moverse. O sea, la gente cuando dice, no, es que hago muchos sudokus, hago muchos crucigramas, pero si estás toda la tarde sentada no te va a valer para mucho. O sea, hay que moverse, hay que ser activo, hay que tener un entorno socialmente activo, salir, llevar una dieta equilibrada, no fumar, porque también el fumar está relacionado también con una serie pues de deterioro que puede producir pues alteraciones en capilares, que puede producir demencias, el alcohol, pero de verdad que es que la gente mayor tiene que tener muy claro que moverse, hacer ejercicio, mantenerse activamente, la mente activa, socialmente relacionarse, es esencial para Me llamaba la atención precisamente esa parte. Hay que socializar, tienes que hablar con amigos, salir a la calle. Totalmente. Relacionarte, al final. Relacionarte. Que cada vez lo hacemos menos, porque las pantallas nos están limitando mucho en ese sentido también, claro. Exacto. Esto puede tener, las pantallas, no tenía pensado hablar de esto, pero esto puede también tener una consecuencia a medio o largo plazo en el desarrollo de la Pues yo creo que todavía no lo sé, porque es algo que yo no estudio, eso seguro que se está estudiando y todavía probablemente sea pronto para verlo, porque todo esto lo vemos a largo plazo. Porque, bueno, sí que es verdad que, así como el ejercicio está muy claro, la utilización de todo tipo de pantallas, la televisión, es decir, sedentarismo, todo lo que vaya a provocar sedentarismo, eso va a producir una aceleración del deterioro cognitivo. Hablábamos de los hábitos, que influyen muchísimo. Sí. Por lo tanto, ¿el factor genético influye o es muy residual? Vamos a ver. ¿Estamos predispuestos genéticamente a eso? La enfermedad, hay que tener en cuenta dos cosas diferentes. Una cosa es la genética y otra cosa es que sea hereditaria o familiar, ¿vale? Y esto hay que tenerlo muy diferente porque cuando se identifican genes que están ligados al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, todo el mundo piensa, anda, es hereditario. No, el hereditario, que el familiar es el 1% de los tipos y afecta sobre todo a edades tempranas. Es el
el Alzheimer temprano. La mayoría del Alzheimer es esporádico. Otra cosa es que se hayan identificado muchos genes, porque es una enfermedad poligénica, se han identificado muchos genes que están relacionados con aumentar el riesgo de padecer la enfermedad o bien la aceleración del deterioro cognitivo. Pero cuidado, el hecho de que dice la gente, no es que mi padre ha tenido Alzheimer, yo lo voy a tener. No es hereditario familiar, aunque sí es una enfermedad poligénica. ¿Y es posible saber si hay una predisposición a padecerlo por alguna cuestión que se me escapa, no sé? Sí, hay paneles de genes que te pueden dar pues una cierta predisposición. Por ejemplo, hay un gen que está muy claramente ligado con el riesgo, que es el ApoE, ¿vale? De manera que hay un alelo, el 4, cuando uno tiene el ApoE 4,4, tiene una probabilidad de sufrir un Alzheimer superior al resto de la población. Entonces, son riesgos de padecer la enfermedad. O sea, son como combinaciones, casi como el sexo de los niños. ¿Qué va a ser? ¿Niño, niña, XY? ¿Es un poco así? Es mucho más complejo que eso, porque no solamente niño, niña. Por ejemplo, con el ApoE son varias combinaciones. Ahí sí que está muy claro la relación de ApoE 4 con el riesgo de padecer Alzheimer. Es mayor, igual que ApoE 2, que es lo que nos han dicho en el... Te libera un poco, ¿no? En el reportaje. Exactamente, el reportaje te libera. Pero otros muchos genes se han descrito y es una enfermedad poligénica. Es que no... Ángeles, volviendo al estudio, ¿cómo estáis recabando todos esos datos para conseguir tener o testar tantas cifras, tantos números, tantas posibilidades? Bueno, pues este es un estudio que se está haciendo, como han dicho, en 6 comunidades diferentes. Se están recogiendo 7 con Castilla y León, porque allí llevamos toda la gestión y toda la parte molecular, gran parte molecular. Lo que se está haciendo es en la población de 55 a 70 años, de los centros de salud de 6 comunidades diferentes, se está reclutando esos participantes. Son gente que no tiene deterioro cognitivo. Estamos en un estadio preclínico, se les pasa una serie de test neurológicos y no tienen el deterioro cognitivo, y se les hace, se recoge sangre para recoger datos moleculares, se hace proteómica, se hace genómica, pero luego también se recogen datos demográficos, datos clínicos, datos sociales, cuál es el entorno de ese, el estilo de vida de ese participante, y luego también se analiza la voz. Y también la marcha, que se ha visto que la voz y la marcha tienen determinados matices que pueden predecir también algún tipo de alteración neurológica. Todos esos datos que te he dicho, moleculares, todos esos datos, se trata de que con todos esos datos, después, mediante inteligencia artificial, hacer un modelo predictivo que nos permita establecer un diagnóstico preclínico del deterioro cognitivo. Estamos hablando de deterioro cognitivo, no solamente de la enfermedad de Alzheimer. En todo caso, es verdad que la inteligencia artificial ha venido para ayudar, porque me imagino que cruzar tantísimos datos sería imposible ni en 10 vidas. No. Sería imposible. Estamos hablando de una cohorte de 1000 pacientes, en la cual estamos obteniendo datos que tendremos miles de datos que sería imposible de analizar, de hacer estudios si no tuviéramos la inteligencia artificial, si no tuviéramos esas herramientas fantásticas que nos permiten hacer un modelo, un algoritmo que nos permita establecer ese diagnóstico. ¿Y a partir de esos datos qué? ¿Cuál es la siguiente fase del proyecto? Porque ahora es recabarlos, cruzarlos, que la inteligencia artificial los analice. ¿A partir de ahí? A partir de todos esos datos y de llegar a un modelo, si tenemos un modelo con todos esos datos, lo primero sería validar ese modelo, tanto en una cohorte de pacientes de Alzheimer enorme, como también validar ese modelo en pacientes sanos. O sea, tenemos que hablar de que siempre que se hace un modelo hay que hacer una validación en cohortes independientes totalmente ajenas a la cohorte que nosotros tenemos, ¿vale? Y una vez que se llegue a tener todos los datos, a validar todos los datos y a ver qué funciona y ver si realmente en esas cohortes el modelo funciona con una eficacia y una reproducibilidad que es clínicamente aceptable. Y ya finalmente sería la implementación, mejor dicho, en el Sistema Nacional de Salud, que sería lo que a nosotros nos encantaría poder implementar. Ese es un poco el objetivo, claro. Ese es el objetivo. Porque claro, hablar en estas cuestiones de tiempos sería casi muy
muy atrevido, ¿verdad? No, es muy atrevido. Nosotros hemos llegado a reclutar todo. Estamos ahora analizando las fases porque tenemos dos fases, una fase inicial, otra fase a los 16 meses. Luego ya, si tenemos financiación, llegaríamos a otra fase. Y lo que estamos haciendo es recabando algunos datos de esta segunda fase y después ya llevaríamos a todo lo demás, con lo cual, bueno, pues en junio de este año terminamos con todos los datos y luego ya quedaría, bueno, pues... Ha mencionado la financiación. Sí. Debe ser frustrante tener que depender del trabajo de uno tan importante para la sociedad, tener que depender de esa financiación que puede llegar de entidades públicas, privadas, de las administraciones de no... Esto es triste. Pues es triste porque, nosotros siempre estamos pidiendo financiación. Es algo que, bueno, incluso cuando incrementan la financiación siempre vamos a pedir más financiación. Bueno, pues ¿por qué? Porque no llega la financiación para todo. Tenemos muchas ideas y luego... A veces el problema es, como en nuestro caso, que dejamos un proyecto como diciendo, bueno, hemos llegado hasta aquí, pero luego deberíamos de hacerlo más longitudinal y poder llegar y establecer algo mucho más sólido. Entonces estamos buscando financiación para ello y, como dices, a veces el buscar financiación es frustrante, realmente. Y agotador. Frustrante. Entiendo que Todo tienen el que día. estar a algo más importante que el ir llamando a puertas para que financien el proyecto. De todas maneras, es verdad que la investigación ahora se ha puesto mucho más en valor. Hace 2 décadas, 3 décadas, no se apostaba por la investigación y ahora parece que ya alguien está entendiendo que es tan importante. Sí, están entendiendo que es más importante, primero porque yo creo que también que la sociedad nos valora. Antes la investigación se hacía como de cara fuera, detrás de la sociedad. Y ahora no, ahora ya, bueno, pues mira, me ves aquí hablando, pero también a otros muchos investigadores en periódicos, en la televisión, en redes sociales. Sí. La divulgación es esencial, porque nosotros estamos utilizando dinero público del impuesto de la sociedad, de los impuestos de la sociedad. Entonces, tenemos la obligación de difundir lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que eso ya nos ha puesto en un lugar un poco en valor. Y entonces, bueno, a lo mejor políticamente también eso se valora, el hecho de que, bueno, pues que se nos valore también por la sociedad y que estamos viendo que es necesario. O sea, un pueblo no crece si no tiene una investigación puntera. Entonces, sí que ha aumentado la investigación, pero es claramente insuficiente. ¿Podemos llegar a pensar, si esto mejora en cuanto a financiación, en cuanto a equipos de trabajo, podemos llegar a pensar en la erradicación del Alzheimer? ¿O el cerebro es tan complejo que nos estamos viniendo un poquito arriba al pensar tan en positivo? Bueno, si estamos trabajando... Es mejor pensar que sí, ¿verdad? Es con el objetivo de decir, bueno, pues yo por lo menos quiero aportar mi granito de arena para decir, bueno, yo no voy a poder estudiar, o ningún grupo puede estudiar todos los ámbitos que abarca el Alzheimer, pero sí puedo aportar mi granito al diagnóstico. Pues entonces, en el momento de que yo intente hacer un diagnóstico preclínico, pues habrá alguien que esté haciendo un tratamiento aplicado a ese cerebro que está sano. Entonces, pues yo quiero pensar que sí. Yo soy optimista y quiero pensar que en un futuro hemos avanzado mucho, es verdad. Se ha avanzado mucho a nivel clínico, también en imagen, tenemos también muchos datos. Entonces, bueno, pues yo quiero pensar que sí, que llegaremos algún día a llegar a si no a erradicar, por lo menos a ralentizar la progresión de la enfermedad. Ya hay algún estudio, lo que pasa es que lo que comentábamos al principio, que está funcionando en ratones. Eso de recuperar el cerebro dañado, eso tiene que ser ya un punto de partida también impresionante. Eso la verdad es que es un reto enorme y todos los intentos que se han hecho pues no han tenido el éxito que se podría tener. Hay que tener en cuenta que en los ratones es un modelo más simple, es un modelo animal, es lo que tenemos, ¿vale? Pero bueno, hay procesos, por ejemplo, los ratones tienen una neurogénesis, son capaces de reemplazar las neuronas de una manera relativamente rápida y los humanos no tenemos esa capacidad. Entonces, bueno, pues los estudios en ratones siempre al final tienen que ser testados, ir un poco más, ir hacia el humano, porque bueno, al final es un modelo más simple, diferente, y bueno, es importante realizar pues estos estudios que estamos haciendo, que estamos utilizando humanos, personas, entonces bueno, pues
es importante el financiar este tipo de investigaciones también. Hablábamos de que la genética es un 1%, que sobre todo son en casos muy precoces en cuanto la familiar, a la hereditaria. La hereditaria, perdón. ¿Qué esperanza de vida puede tener un enfermo de Alzheimer cuando se detecta tan pronto? Porque, claro, no sé si se puede uno mantener hasta la vejez con ese deterioro cognitivo. Bueno, esto te lo contestaría mucho mejor un neurólogo que yo, pero claro, si hay una detección de un Alzheimer a los 40 años, eso le va a reducir la esperanza de vida inevitablemente. En el caso del Alzheimer hereditario, además, bueno, pues eso afecta a gente joven y progresan más rápidamente, porque hay mutaciones claras que están identificadas. En el caso de los pacientes del Alzheimer esporádico, pues es muy variable. La esperanza de vida puede ser muy larga, hay deterioro cognitivo que va muy lento, hay deterioro cognitivo que va muy rápido. Entonces, bueno, pues es muy variable. Es valorarlo. ¿Y por qué las mujeres tienen más Alzheimer que los hombres? ¿Qué predisposición tenemos para esto? Bueno, también hay muchos estudios que hablan de la predisposición, muchos de ellos también son estudios que se han hecho sociales. No están relacionados con una cuestión hormonal. Hay estudios que también lo relacionan a que tenemos una mayor esperanza de vida, ¿vale? Que eso también. Ahora, ahora se está igualando, pero hace unos años la diferencia, la tijera era mayor en diferencia de vida entre hombres y mujeres, y entonces, bueno, pues eso también puede influir. Pero vamos, que tranquilidad, que no porque seas una mujer vas a tener un deterioro cognitivo y el hombre no lo va a tener. O sea que... ¿Hasta ahora la farmacología es la única solución? Es decir, medicar a los pacientes es la única manera de, más o menos, que tengan cierta calidad de vida. Es que, claro, muchas veces depende de qué esté afectado. Pero muchas veces, por ejemplo, pues los pacientes de Alzheimer tienen una disminución del estado de ánimo, entonces hay que utilizar algún tipo de antidepresivo. Luego también otros están relacionados con una mayor agresividad, que también eso hay que tratarlo. Sí que es verdad que muchas veces, pero eso es una manera de pensar, están polimedicados, tienen muchos fármacos es verdad, y entonces tienen pues un estado de ánimo bajo, como un adormilamiento. Pero es que actualmente la única manera que hay es tratar los síntomas. O sea, es que es eso, se están tratando los síntomas, no se está tratando la enfermedad. Hay algunos fármacos que salieron que parecía que sí, pues inhibidores de los receptores de glutamato, que parecía que tenían algún tipo de efecto sobre ralentizar la progresión de la enfermedad, también se utilizan, pero algo específico... pues son estos anticuerpos que salieron, que el último, pues bueno, me parece que fue en 2024, 25, ahora no recuerdo, que fue aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, creo que fue en 2024. Pero claro, el beneficio que tienen es muy pequeño, entonces, bueno, pues hasta ahora es la erradicación de los síntomas, no de la enfermedad. Claro. En todo caso, la investigación está para estas cosas, precisamente para evitar el medicamento. No sé si tienen algún tipo de conexión entre todos los estudios de Alzheimer que se están desarrollando en el mundo para poder incluso hasta cruzar sus investigaciones y avanzar mucho más rápido. Porque hemos visto, bueno, lo de la retina, que también me parece llamativo, el tema del ictus, que ha conseguido también revertir el daño. Tantas cosas están saliendo últimamente que generan esa esperanza para los pacientes y para la sociedad en general, que queremos que avancen más rápido. Sí, es verdad, pero son estudios de investigación, ¿vale? Con lo cual, ni hablamos de tiempo ni hablamos ahora de curación de patologías que ahora mismo son... bueno, el Alzheimer es incurable, ¿no? Sí. Esperemos que mejore, pero actualmente, a día de hoy, es una patología que no tiene cura. Bueno, pues ahora todo se publica, eso se publica en revistas científicas, en las cuales tenemos acceso a ellas. Luego también hay gran difusión ahora, redes sociales, y luego también hay numerosas convocatorias y proyectos europeos y también nacionales, en los cuales se pone ahora
se comparten todos los datos que tenemos en repositorios públicos, de manera que ahora tenemos una capacidad de poder acceder a esos datos mucho mayor de lo que teníamos antes. Es muy importante lo que llamamos ahora la ciencia abierta. Los datos tienen que ser reproducibles, tienen que ser interoperables, es decir, yo puedo utilizar tus datos, tú los míos. Y gracias a todas esas redes, gracias a la inteligencia artificial, pues hemos podido, ahora a tiempo real, tú puedes conocer algo que se está investigando en otro sitio, puedes ponerte en contacto, puedes utilizar sus datos, entonces ahora todo eso está yendo mucho más rápido y eso va a ser buenísimo para la investigación. Y aquí hay un equipazo en Salamanca que parece mentira, que tenemos que sacar pecho porque es verdad que se está trabajando tan bien desde vuestro instituto. Sí. No sé qué equipo está formado para este proyecto que estamos contando aquí. Bueno, yo estoy trabajando en el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, también en el Instituto de Biología Funcional y Genómica de Salamanca, y en el IPSAL tenemos un grupo grande, es un grupo de investigadores que llamamos más básico-traslacionales, que utilizamos ya, bueno, pues que hacemos pues determinaciones proteómicas, genómicas, utilizamos modelos animales, pero también dentro de ese grupo está el Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Salamanca, y trabajamos juntos, hacemos las cosas juntas, tenemos muestras. Y entonces el combinar una parte clínica con una parte traslacional, eso es lo que nos da mucha potencia para poder realizar estos estudios, con lo cual, bueno, pues quiero poner en valor también pues eso, el trabajo de los investigadores clínicos del Hospital Universitario de Salamanca, sin los cuales no podríamos avanzar lo que estamos haciendo. En todo caso, Ángeles, ahora vemos que, claro, la ciencia ha avanzado tanto que casi, yo no sé si todavía se siguen donando cerebros para estas cosas, o ya no es necesario. Pues sí, es imprescindible donar cerebros. De hecho, en el IPSAL está también en la Universidad de Salamanca el Banco de Cerebros de Castilla y León. Invito a todos a que visiten la web Banco de Cerebros de Castilla y León, porque es indispensable el donar esos cerebros para que podamos investigar, porque son una fuente, una riqueza en cuanto a obtención de datos de investigación. Es imprescindible Animo a la gente a que lo haga. Nos queda el último tramo del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos enseguida. Seguiremos hablando de Alzheimer en Espacio Abierto. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, estamos hablando de Alzheimer y de esos estudios, esas investigaciones que se están llevando a cabo en Salamanca con la investigadora Ángeles Almeida, que nos está dando una clase absolutamente magistral sobre los importantes avances que se están desarrollando desde nuestra comunidad. Todos los finales de este programa hay gente joven dispuesta a preguntar precisamente a nuestro invitado. Hoy nos hemos acercado a la Facultad de Periodismo de la Universidad de Valladolid y esta es la primera pregunta. Con el teléfono móvil cada vez ejercitamos menos nuestra memoria. ¿Esto está afectando a nuestra salud cerebral? Bueno, esto es un poco lo que yo preguntaba antes. Exacto. Yo creo que afectará, pero ya no solamente el teléfono móvil, sino que también hay una cosa muy importante y es que ahora no memorizamos nada. Antes sí que es verdad que te sabías el teléfono, te sabías una serie de cosas que ahora lo apuntas, la lista de la compra la gente lo apunta. Sabías ir a la otra punta de la ciudad sin Totalmente, sin perderte. Y todo eso pasará factura. Todo eso pasará factura porque disminuimos la capacidad de ejercitar nuestro cerebro. Y sobre todo también por las pantallas, porque nos hacemos más sedentarios. Y el hacerse sedentario eso no casa con actividad cerebral. Pues no, la verdad que no. Bueno, vamos a ver cuál es la segunda cuestión que nos formula. ¿Se pueden prevenir enfermedades como el Alzheimer? Prevenir el Alzheimer. Si uno va a padecer una enfermedad de Alzheimer, a día de hoy prevenirla... evitar tenerla es imposible. Evitar tenerla yo lo veo complicado, pero lo que sí que veo es ralentizar, como hemos hablado antes, ejercicio, evitar el sedentarismo, una vida sana, un entorno social agitado, un comportamiento social y una salud, lo que está relacionado con la salud, no fumar, no beber.
pero de verdad que el hacer ejercicio, el ejercitar, no solamente la memoria que dice la gente, no, es que yo hago los jurijigamas, como ya hemos comentado, claro, no, camina. ¿Y el estrés puede influir? Esta vida ajetreada que llevamos corriendo, esa sensación de vértigo siempre, de que no llegas a los sitios, de que no llegas en el trabajo, ¿eso también puede influir? Bueno, yo creo que esa situación de estrés probablemente te afecte más a nivel de hipertensión y entonces eso también, una hipertensión y un estrés, eso te puede afectar, esto está más bien relacionado con el ictus, como bien sabes. Pero bueno, el estrés es que no es bueno para nada, para nada. Bueno, pues vamos con la última pregunta de los estudiantes de periodismo de la Universidad de Valladolid. ¿A qué olvidos debemos dar importancia? ¿O algunos son propios de la edad? Como por ejemplo los que se producen con la menopausia. Esta cuestión no la sabía yo. Bueno, sí que es verdad que con la edad tenemos más olvidos y a lo mejor muchas veces es que no prestamos atención, ¿vale? Hay que distinguir entre la falta de prestar atención y pues el tener los olvidos. Hay algo más que tener olvidos. Ya te digo, cuando hay un cambio de comportamiento, un cambio de actitud, o bien son olvidos muy obvios. No es decir, ay, se me ha olvidado las llaves en casa, o se me ha olvidado, no sé si he cerrado algo que hacemos de manera automatizada, eso normalmente nuestro cerebro no lo registra y entonces lo olvidamos enseguida. Pero, por ejemplo, si ya cuando tenemos olvidos ya más frecuentemente, o yo te acabo de decir una cosa, o repetimos mucho algo, o las preguntas son muy recurrentes, o olvidamos cosas que son, pues no sé, el DNI, que lo has dicho siempre, el teléfono, cosas que son muy normales, sumado a otras cosas, eso ya sí nos puede preocupar. Pero cuidado con los olvidos que son olvidos por no prestar atención, que esos yo no le daría tanta importancia. Son importantes los olvidos a corto plazo, porque es verdad que siempre se dice que las personas que padecen Alzheimer recuerdan al minuto su pasado, su juventud. ¿Es así? Sí, nosotros tenemos... ¿Por qué se guarda esa información? Tenemos una serie de recuerdos en sinapsis consolidadas, es decir, como en espacios de nuestro cerebro, entre neurona y neurona en conexiones, pues tenemos esos recuerdos guardados. Y esos son sinapsis totalmente estables, conexiones estables que no se van a romper. Nuestro cerebro está constantemente haciendo conexiones, unas neuronas con otras, sobre todo, bueno, pues es enorme la cantidad que se hacen hasta los 14 años, hasta la pubertad, pero somos capaces de establecerlo de manera constante, somos capaces de aprender. Entonces, ya cuando una persona no es capaz de aprender, no es capaz de establecer esa sinapsis, entonces ya no va a recordar, ya no va a poder repetirte lo que acaba de oír. Y ese es el problema. Ese es el problema. Sí. En fin, la verdad es que ha sido un programa muy interesante. Nos ha acercado me alegro. Lo más importante, que es un poquito más la enfermedad, pero sobre todo que hay avances, que se está trabajando en ello. Sí. Y eso es lo más importante. Y sobre todo, y esta es mi petición, que llegue la financiación para que cuando termine esta etapa se siga trabajando en evolucionar en esas fases que nos ha avanzado. Así que, ojalá. Enhorabuena por ese trabajo. Muchísimas gracias por permitirnos dar esta difusión a esta patología y a la investigación que estamos haciendo. Investigadora Ángeles Almeida, gracias. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será en cuestión de una semana, así que nos reencontramos de nuevo. Gracias. Pasen buena semana.